Vamos a volver al mercado, vamos a volver a ese mercado de la renta variable en Europa. Carlos Doblado, analista de Black Bear Fund. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ves la jornada? ¿Cómo ves la renta variable europea? Bueno, la renta variable europea, como tú sabes, al final hará lo que haga la renta variable americana con algunos cambios que normalmente no serán el mejor. Entonces, quizá lo que debemos considerar es qué va a pasar ahí, ¿no? ¿Qué puede pasar en Estados Unidos? Yo vengo comentando desde mi tribuna en el Confidencial, desde Blackbird a nuestros clientes todos los días, que el S&P 500 tiene una resistencia muy fuerte de la que muy poca gente va a hablar, porque para hablar de esta resistencia hay que tener presente lo que la mayoría de los analistas técnicos no hacen, que es lo que supone ceñirse a la definición de análisis técnico. Análisis técnico es el estudio de la acción del mercado, no es el estudio de la acción de los precios. Y si quieres analizar el mercado tienes que analizarlo total return, porque si analizas precios en vez de mercado, pues lo que tienes es un huevo y no una castaña. O al revés, una castaña y no un huevo. Entonces, si tú tomas un gráfico total return de largo plazo del S&P 500, esto el otro día había un análisis del analista jefe de técnico de Citigroup y no lo hace. Es decir, que esto es normal no hacerlo, pero es perderse en algo muy sencillo, que es no atender, como digo, a la definición correcta de análisis técnico. Yo quiero analizar la oferta y la demanda, no lo que la gente mira, que lo que la gente mira me da igual. La oferta y la demanda se expresan muy bien si todo lo que hay en el gráfico es oferta y demanda, y eso no es lo que vemos en los gráficos que solemos mirar. Los gráficos price return no hacen esto. Esta semana salía un artículo en Expansión y la periodista se sorprendía de que el IBEX estuviera a 9.000 y el DAX estuviera donde está. Se pasa 6 columnas explicándonos por qué el IBEX no va a llegar a 16.000, 6 columnas. Y al final, las últimas 4 líneas, dice, bueno, claro, pero si cogemos el IBEX con dividendos, entonces estamos en 4% de los máximos. Ok, pues si quieres analizar el largo plazo, que es eso, de 16.000 a 8.000, una década, 15 años, tienes que atender a lo que tienes que atender. Si no, te vas a dispersar, te vas a desviar de una forma brutal de lo que es la acción del mercado, de lo que es la forma más razonable que tenemos de acercarnos a la realidad. Y si nos queremos acercar a la realidad, tenemos que coger el gráfico total return del S&P 500, que es lo que nos importa para ver dónde estamos, y nos daremos cuenta que estamos en un máximo, en una resistencia ascendente que viene desde el año 2010. Es decir, una resistencia absolutamente brutal, que el mercado podrá superar. De hecho, el Nasdaq la supera más o menos en la zona 10.300, y fíjate dónde estamos. Pero que como dificultad, esta es muy gorda, pero muy gorda de verdad. Entonces, bueno, todo lo que pase aquí debe ser tenido en cuenta. Tenemos algunas resistencias importantes, también algunos mercados que mejoran. En los últimos días hemos visto, por ejemplo, al Dow Transportes marcar máximos históricos, no tiene este tipo de resistencia. A Russell 2000 salía al alza después de 3 trimestres de lateralidad, eso le da gasolina al mercado en una zona de resistencia muy fuerte. Las partes negativas, pues quizá la volatilidad. Hace unos días, yo lo comentaba con vosotros la semana pasada, que la volatilidad del Nasdaq sube muy claramente a pesar de sus máximos. Esta subida de volatilidad te indicaba que en zonas de resistencia probablemente vas a tener problemas. No vas a poder superar las resistencias mientras la volatilidad esté subiendo. Y bueno, al final esto acaba de suceder, ¿no? Hemos visto al mercado que se va a esas resistencias, también de tipo ascendente, que en este caso vienen del corto plazo y del medio plazo. Podemos ver que aquí tenemos una doble área de resistencia que ya nos frena en septiembre y que hemos vuelto a encontrar. Y ahí el mercado se ha parado, es decir, no tiene más fuerza. Y con volatilidades crecientes difícilmente vas a superarlo. Entonces, en el muy corto plazo tenemos un mercado complicado, un mercado con resistencias fuertes. En Europa, fíjate que estamos ahí intentando superar el DAX. En Europa pasa exactamente lo mismo. Hace días que la volatilidad no acompaña. El DAX ha pasado prácticamente la zona de 15.300 a 16.000 con un VDAX, o sea, una volatilidad del DAX que no desciende, que no hace nuevos mínimos, que no se va por debajo de los niveles que hemos visto en los últimos meses, como ha pasado en el VXN, como ha pasado en el VIX, como pasa en la volatilidad europea. Es decir, tenemos en general un problema de corto plazo y una zona de largo plazo o de incluso muy largo plazo muy complicada, ¿vale? Entonces es un puzzle para ir, yo creo, con cuidado, para tomar posiciones, si se toman con stops ceñidos. Por ejemplo, podríamos pensar en qué hacer con el IBEX, ¿no? Nosotros hemos, de hecho, a pesar de esta situación, tomado posiciones largas en el IBEX con esta ruptura. En la corrección hemos mantenido esta idea de abrir la posición, necesitamos ver nuevos máximos. Esto es un IBEX Total Return. Por eso el IBEX Total Return, lo verás, está en zona de su máximo histórico. No está a 9.000, está a 30.000, que es donde está el mercado, no donde está el IBEX, que el IBEX me da igual, a mí me importa dónde está el mercado. Entonces, la superación de estos niveles podría permitir que el IBEX se aprecie sensiblemente,
podemos ver arriba el gráfico Total Return del FTSE 100 y podemos darnos cuenta de que el FTSE 100 está superando sus máximos de los últimos meses. Esto es una buena señal en renta variable, es decir, seguimos viendo partes del mercado que estaban paradas desde hace meses que rompen el alza. Esto es bueno y le da gasolina a un mercado en zona complicada. Por tanto, a nivel precios, todo más o menos bien. Lo normal es que sigamos subiendo mientras no perdamos algún soporte. Eso no ha pasado. Lo que yo te diría es, recordemos, si empezamos a perder soportes, dónde estamos. Porque es aquí donde empiezan las correcciones y es en este tipo de niveles donde esas correcciones luego se convierten en mercados bajistas de un cierto orden, como pudo pasar en marzo de 2020, como pudo pasar pues en 2018, a finales del último trimestre, pues el periodo de 2015, es decir, dentro de un gran mercado alcista de baches. Y ahora tenemos una zona propicia para los baches en un entorno de sentimiento inversor. Investos Intelligence, Market Bain, ratio put call media 10 sesiones, que desde hace muchos meses está absolutamente eufórico. Y eso es lo que necesitamos para empezar a tener un terreno que te haga pensar antitendencialmente. Si además empiezas a ver subir la volatilidad, tienes otro elemento para pensar antitendencialmente. De momento esa subida de volatilidad es de corto plazo. Pero si todo eso se va complicando, pues debemos saber que el nivel que atacamos es un nivel descomunal y que aquí los techos tienen más probabilidad de formarse y de ser más sostenibles. Muchísimas gracias por esa visión, Carlos Doblado, desde Black Bear Bank, por ponernos el foco. Buen día y buen negocio, Hasta luego, Carlos. buenos días. Igualmente.